Y los ejercicios los dejamos más adelante porque quiero que veamos también otro tipo de teoría, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver mecanismos de herencia que no están ligados a los principios de Mendel que vimos ayer, ¿sí? Entonces, pues son dos, muchachos. Y aquí vamos a hablar de la expresión simultánea de características, ¿sí? Entonces, ayer, muchachos, hablábamos de genética de Mendel, donde veíamos la expresión de una característica dominante o una característica recesiva exclusivamente. O sea, no íbamos a ver mezclas, ¿sí? Aquí lo que vamos a ver es que dos características que son dominantes se van a expresar al mismo tiempo, ¿sí? O sea, aquí sí voy a ver ya combinaciones de características. Ya ven que ayer decíamos, si tengo un individuo blanco y un individuo negro, toda la progenie será o completamente blanca o completamente negra, ¿no? No va a haber combinaciones. Bueno, pues ahora aquí sí podemos ver que si tengo un individuo blanco o un individuo negro, puedo tener individuos que son blancos con manchas negras o una combinación de los dos colores como gris, ¿no? Entonces hay que saber identificar cuál es el mecanismo de herencia en el que se presentan estos dos casos, ¿sí? Entonces veremos la expresión simultánea de más de una característica dominante. Entonces, pues por eso se van a expresar al mismo tiempo, porque ambas son dominantes, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver cuáles son estos mecanismos. Rapidísimo, el primero que quiero que veamos es el de codominancia, ¿sí? Entonces, codominancia, muchachos, es la expresión completa, la expresión total, ¿sí? De dos características que son dominantes, ¿sí? Aquí quiero hacer especial énfasis en esto, la expresión completa, ¿sí? Expresión completa de dos características dominantes de manera simultánea. O sea que vamos a ver que se expresan totalmente y se expresan también simultáneamente. A ver, vamos a ver a qué me refiero con esto. Vamos a pensar que yo tengo dos individuos, ¿sí? Que expresan una misma característica, el color, solo que el color puede ser rojo, puede ser azul, ¿sí? Pero resulta que rojo y azul ambos son dominantes, ¿sí? Ambas características son dominantes. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues lo que decíamos, ambos se van a expresar de manera simultánea. O sea, voy a ver el rojo y voy a ver el azul al mismo tiempo, ¿sí? Pero lo importante aquí es que la expresión es completa. ¿Qué quiero decir con completa? Si se cruzan estos dos individuos, rojo y azul, vamos a ver que la progenie va a estar formada por individuos de color rojo y color azul al mismo tiempo. Vamos a pensar, por ejemplo, en una flor roja con manchas azules, ¿sí? O una flor roja con líneas azules, o no sé, pues el chiste es que podemos diferenciar perfectamente un color de otro, una característica de otra, ¿sí? O sea, no se van a revolver, no se va a formar una característica nueva. Vamos a ver que las dos se presentan al mismo tiempo, ¿sí? Pero las puedo diferenciar una de la otra, ¿sí? Entonces puedo pensar en flores azules, como me dicen acá en el chat, flor azul, espinas rojas, ándale, algo así, ¿no? El chiste, pues, otra vez, es que puedo diferenciar entre ambas características, ¿sí? Bueno, entonces como ambas características son dominantes, pues los genotipos se van a reducir mucho más, ¿sí? ¿Se acuerdan que en genética de Mendel teníamos a los homocigotos dominantes y homocigotos recesivos? Bueno, aquí no habrá recesividad, aquí no vamos a hablar de genes recesivos, ¿de acuerdo? Entonces, pues como tenemos dos características que tienen un solo color, pues por así decirlo, pues podemos decir que son perdón, que son homocigotos, ¿sí? Homocigotos. Y como se trata de la misma característica, pues no importa en realidad si los designo con una letra diferente, simplemente indicar que son homocigotos. Por ejemplo, a este, pues yo le puedo poner la inicial del color. Puedo decir que este individuo homocigoto, ¿por qué es homocigoto? Porque es solo rojo, no tiene como acá, miren, rojo y azul. Le puedo poner el genotipo homocigoto. Y les digo, simplemente le voy a poner la inicial del color, nada más. Y acá, este individuo que es azul,
Bueno, pues no presenta otra característica, pues también será homocigoto. Como es dominante, pues le podemos poner la inicial de su color, ¿sí? Y fíjense que no va a haber confusión, ¿verdad? No habrá confusión porque son exactamente la misma característica. La única diferencia es que ambos son dominantes, ¿sí? Entonces, si es un solo color, ¿sí? Si es una sola característica, decimos que estos individuos son homocigotos. Ahora, si yo veo la expresión de ambos colores al mismo tiempo, por ejemplo, acá miren, individuos rojos y azules, sabemos las dos, pues podemos decir que este es heterocigoto, ¿sí? Entonces le podemos poner AR, ¿sí? O RA. El chiste, pues, es que aquí el color no se revuelve. Podemos distinguir perfectamente uno de otro. Por eso decimos que la expresión es completa, ¿sí? Porque se distingue perfectamente uno de otro. Esto es codominancia. Vamos a ver el otro caso, que es dominancia incompleta, ¿sí? Acá, dominancia incompleta, fíjense, es un mecanismo en el que se expresan dos características dominantes otra vez de manera simultánea, ¿sí? Otra vez de manera simultánea, pero lo importante aquí es que la expresión no es total, no es una expresión completa. Fíjense que la expresión será parcial, ¿sí? Esas dos características se expresan parcialmente. A ver, vamos a ver a qué me refiero con parcialmente. Mismo caso, ¿no? Tengo individuos rojos e individuos azules, que cuando se cruzan van a producir individuos morados, ¿verdad? Es una característica diferente, pero que en realidad viene de la mezcla de los dos colores. Entonces aquí sí se revolvieron, ¿no? Aquí sí se mezclaron. Y con parcial me refiero a que en estos individuos que provienen de estas dos características, no podemos diferenciar el rojo del azul, ¿verdad? Aún así sabemos que ambos están incluidos aquí en esta característica, ¿sí? Y se trata entonces del mismo caso. Los individuos de un solo color, rojos, serán homocigotos. Estos azules también serán homocigotos, ¿sí? Y los morados, bueno, pues como el morado en este caso viene de la mezcla de rojo y azul, pues podemos decir que es heterocigoto, ¿de acuerdo? ¿Sí me explico, chicos? ¿Se va entendiendo esto? Yo creo que sí, es muy simple. A ver, me ponen por acá. Es como si cruzáramos un periquito australiano verde y uno blanco. Y, eh, y en sus hijos se pueden ver manchas verdes. Ajá, blanco con manchas verdes o viceversa. Exactamente. Ese que me están planteando aquí, pues sería precisamente un ejemplo, perdón, de codominancia. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, piensen en, no sé, gatos blancos que se cruzan con gatos grises, perdón, con gatos negros y nos van a salir grises. ¿Sí? Entonces eso es dominancia incompleta. Por ejemplo, chicos, en el examen que revisaron hoy, ¿no? Les ponían que una mujer de cabello rizado, ¿sí? Les ponían el ejemplo de una mujer de cabello rizado, ¿no? Así, cabello rizado. Y un hombre de pelo lacio, ¿sí? El cruce de estos dos individuos me daba un bebé o un hijo, pues, de cabello ondulado, ¿sí? Entonces, no es como que tenga individuo, perdón, como que el hijo pueda tener ahí cabello rizado y luego por ahí unos lacios y rizado y lacios, ¿no? Es como un punto medio entre estas dos. Eso es dominancia incompleta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿queda claro por qué se trata de ese mecanismo de herencia? ¿Sí está perfectamente claro, muchachos? Sí. Bueno, por ahí vamos a estar haciendo algunos ejercicios ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, por acá, ¿no? Miren, vamos a verlo por acá. Nos dicen, el gallo andaluz, perdón, en el gallo andaluz, el gen para el plumaje negro es codominante. Fíjense que ya me están diciendo el mecanismo de herencia que va a ocurrir aquí. Es codominante para el plumaje blanco, ¿sí? La condición heterocigota da plumaje blanco con manchas negras. Entonces ya tenemos ahí toda la información que necesitamos. A ver, entonces, negro no es una mezcla de más características, entonces podemos decir que este es homocigoto o heterocigoto. Individuos negros, ¿son homocigotos o son heterocigotos?
Los individuos negros son homocigotos o heterocigotos. Homocigotos, ¿verdad? Y simplemente le podemos poner la inicial del color, N, ¿sí? Entonces, como son homocigotos, negros. Y los individuos blancos igual, ¿no? No vienen de otra característica, entonces son homocigotos. ¿Sale? Listo. Entonces, pues aquí ya me están diciendo, los heterocigotos son blancos con manchas negras. Entonces le podemos poner NB, ¿sí? A ver, entonces, si se cruzan dos gallos heterocigotos, ¿qué proporciones fenotípicas esperan? Bueno, pues vamos a hacer exactamente lo mismo que estuvimos haciendo en la clase de ayer. Podemos plantearnos un cruce para determinar lo que se nos pide aquí, ¿no? Entonces tenemos dos individuos heterocigotos. Vamos a poner por aquí un heterocigoto, un heterocigoto y por acá otro heterocigoto, ¿sí? Y ya saben, chicos, pues lo único que vamos a hacer es separar en alelos. Este heterocigoto está formado por un N y un B, y este por un N y un B, ¿sí? Me piden qué proporciones fenotípicas esperan. Este será homocigoto, este será heterocigoto, este también será heterocigoto y este será homocigoto. Entonces, ¿cómo son las proporciones fenotípicas? Fenotípicas. 25% de estos individuos serán negros. 25% de estos serán blancos y un 50% serán blancos, manchas negras. ¿Sí? Entonces así nos quedaría de esta manera. Ajá, muy bien, ya por aquí por el chat me estaban contestando exactamente. Bueno, así vamos a contestar este tipo de preguntas, ¿no? Les dejo de tarea para ustedes el ejercicio 2 y el ejercicio 3, ¿sí? Acá lo mismo, miren, es exactamente lo mismo, vamos a hacerlo exactamente igual. Nos dicen, en una especie de plantas las flores pueden ser de color rojo, blanco o rosa. A ver, yo creo que está fácil, ¿no? Vamos a determinar genotipos. Rojo, ¿será homocigoto o heterocigoto? Pues no es una combinación, entonces podemos decir que es homocigoto. Blanco, lo mismo, podemos decir que es homocigoto. Le pongo la inicial del color. Y rosa, este sí, es la combinación de rojo y blanco. Entonces podemos decir que este es heterocigoto. ¿Sí? Se sabe que este carácter está determinado por dos alelos. Ah, bueno, miren, aquí ya me lo estaban poniendo. RR, BB, ¿no? Estos de acá. Con herencia intermedia. Esto de herencia intermedia es dominancia incompleta. ¿Cómo podrían ser los descendientes del cruce entre plantas de flores rosas? ¿Sí? O sea que vamos a cruzar otra vez dos heterocigotos. Pues vamos a hacer nuestro cruce. Ok, entonces lo mismo, chicos. Fíjense que nos va a dar exactamente igual. ¿Sí? Nos va a dar exactamente igual. Aquí voy a poner RB, ¿sí? Los heterocigotos que me piden cruzar y acá también RB, ¿sí? Entonces hacemos nuestro cruce, ponemos aquí un R, aquí un B y lo mismo de este lado, RB. ¿Qué me va a salir aquí? Homocigoto, heterocigoto, heterocigoto y homocigoto. Entonces es exactamente la misma proporción. 25% rojos, 25% blancos y 50% rosas. ¿Sí? Así de simple, chicos. Por eso les decía que si me entendían lo que vimos ayer, esto va a estar pues completamente regalado. ¿Sí? Entonces, si me entendieron lo que vimos ayer, esto está 100% fácil. ¿Sí? Y bueno, otra vez estos ejercicios se los dejo ya de tarea para que los hagan después, para no atorarnos tanto con esto. ¿Sí? Me preguntan en el chat que si esto se los van a preguntar en su examen de admisión. Fíjense que no he visto que les pregunten o que les pongan pues así casos prácticos, que les pongan a hacer cruces. Más bien, dadas ciertas características, les piden determinar el tipo de herencia del que se trata el cruce. Entonces son preguntas más o menos como esta, ¿no? A ver, vamos a ver la 7. La 7 es una pregunta muy parecida a un examen de admisión. Entonces, en la pregunta 7 nos dicen, en los cobayas existen tres variedades para el pelaje: amarillo,
crema y blanco, ¿sí? Al cruzar dos cobayas de color crema, se obtienen descendientes de las tres variedades. Fíjense que no me preguntan proporciones ni nada, simplemente me dicen deducir qué tipo de herencia presenta el carácter planteado, ¿sí? No me están pidiendo proporciones, ni ningún cruce, ni nada, solamente me piden diferenciar, ¿es codominancia o es dominancia incompleta? A ver, si de estos dos o si estos dos pues fueran genes codominantes, obtendríamos más bien cobayas amarillos con manchas blancas, ¿no? O blancos con rayas amarillas, no sé. Pero en este caso, fíjense que el color crema es como una mezcla de ambos. Entonces, ¿qué tipo de herencia es? Efectivamente, como ya me lo están poniendo aquí en el chat, es dominancia incompleta. ¿Sí? Se trata de dominancia incompleta. Entonces, más o menos así es como se los ponen en el examen de admisión. Les decía hace ratito, ¿no? Ya ven que en el examen nos pusieron el ejemplo de una mujer de cabello rizado, un hombre de cabello lacio y que salía un hijo de pelo ondulado. Bueno, pues este es el caso, ¿no? Dominancia incompleta. A ver, vamos a ver acá abajo. Y 9. El color de pelo de los conejos se hereda con un patrón de herencia codominante, ¿sí? Codominante, fíjense, aquí me están diciendo ya el mecanismo de herencia. Los alelos puros son negro y blanco. ¿Significa esto que pueden encontrar individuos grises? Si son codominantes, ¿puedo tener individuos grises con manchas blancas? Y es codominante. No, ¿verdad? Entonces aquí no, no es posible. ¿Sí? Puedo obtener blancos, con manchas negras, negros con manchas blancas, pero no grises por el mecanismo de herencia, ¿no? Bueno, entonces ya ven que ayer les decía que la primera ley de Mendel, perdón, el primer principio de Mendel no se aplica en todos los casos, por eso no es una ley, ¿verdad? Entonces, la mayoría de nuestras características, de las características que nosotros observamos en el ser humano, son de este tipo, codominantes o dominantes incompletas, donde vemos la combinación de ambas características. ¿Vale? Bueno, esta presentación, chicos, ya saben que va a estar en su grupo para que la descarguen más adelante. Y aquí viene lo de los grupos sanguíneos, ¿sí? Aquí viene lo de los grupos sanguíneos para que puedan resolver los ejercicios. No recuerdo, sinceramente, no recuerdo que en su examen de admisión les hayan puesto ejercicios de grupos sanguíneos. Entonces yo creo que esto lo pueden dejar para después, ¿sí? Esto de los grupos sanguíneos lo pueden dejar para después, para no, para que no se me entretengan tanto ahorita. Sí, entonces esto lo podemos dejar para después para que quede bien claro. O bueno, igual si necesitan revisarlo, pues podemos hacer un ejercicio rápido, ¿no? Para que no nos quedemos así. Pero les repito, esto lo van a tener después en su grupo de Telegram. Bueno, entonces, a ver, nada más rapidísimo, rapidísimo. En el ejercicio número 1, ¿cuál sería su respuesta? Ya basándonos en esto, decidimos si lo revisamos o no lo revisamos. En el ejercicio 1, ¿cuál sería su respuesta? ¿Es posible que un padre A y una madre B tengan un hijo O? Una madre A y un hijo O, perdón, y un hijo, perdón, una madre A y un padre B pueden tener un hijo O. Y yo creo que sí lo vamos a tener que revisar. Sí lo vamos a tener que revisar. Rapidito, chicos, sí, rapidito. Algunos sí y otros no. Sí, algunos sí le atinaron, otros no le atinaron. A ver, rapidísimo, nada más para contestar esto. Sí. Vamos a explicar el porqué de esta respuesta. ¿Sí? Fíjense, aquí les tengo una tabla. ¿Sí? Les tengo una tabla. Vamos a explicarla rapidito. ¿Sí? Aquí les puedo decir, y fíjense que en cuanto les diga cómo es esto, ustedes van a saber si se puede o no se puede. Los grupos sanguíneos o los genes, pues, los genes de A y B
son codominantes, ¿sí? Los genes que codifican para A y B son codominantes. El gen de O, el gen de O es recesivo con respecto a y B, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tengo un individuo A, fenotípicamente, su genotipo puede ser de 2, ¿sí? Si es A, puede ser homocigoto, ¿sí? O puede ser heterocigoto con el gen recesivo de O, ¿de acuerdo? Si es B, el mismo caso, puede ser homocigoto o puede ser heterocigoto con el gen recesivo de O. Si es AB, solo puede ser AB, ¿sí? Solo puede ser heterocigoto. Y si es O, solo puede ser homocigoto recesivo. A ver, entonces, un individuo, vamos a pasar al ejercicio de hace un momento, aquí. A ver, un individuo A, nos dicen, un padre A, ¿qué genotipos puede tener el padre A? Pues ya lo vimos, el padre A puede tener el genotipo homocigoto, ¿sí? O heterocigoto, cualquiera de los dos. Una madre B puede tener el genotipo homocigoto o heterocigoto, cualquiera de los dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo una madre que es homocigoto, ¿sí? Una madre homocigoto y un padre que también es homocigoto, ¿sí? A ver, vamos a hacer ese caso. Una madre homocigoto y un padre homocigoto, ¿sí? Pues en este caso, miren que todos serían AB, ¿sí? Todos serían AB. Entonces es imposible obtener un no, ¿verdad? Entonces, en el caso en el que los dos son homocigotos, no se puede, ¿verdad? En el caso en el que los dos son homocigotos, no se puede. Entonces, aquí, ¿qué pasaría si tengo más bien un homocigoto y un heterocigoto? ¿Se podría si tengo esos dos? A ver, vamos a decir que mamá es homocigoto, pero papá es heterocigoto. A ver, aquí tendría AB, aquí AB, aquí A y aquí A. ¿Sí? Entonces, no, tampoco se podría. ¿Sí? El único caso, el único caso, sería en el que ambos son heterocigotos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una madre A heterocigoto y un padre B heterocigoto, entonces aquí tendría AB, ¿sí? Aquí sería B, aquí sería A y aquí sería O. Entonces, fíjense, miren, sí se pudo, ¿verdad? Con una mínima probabilidad, con una mínima probabilidad, pero sí se puede. Entonces, ¿es posible que una madre A y un padre B tengan un grupo sanguíneo O? Sí, con una baja probabilidad, pero sí, sí es posible. Entonces, ojo con esto, chicos, hay que aplicar esto que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí lo tenemos. Sí se puede, sí se puede. A ver, no puede haber hijo a menos que el vecino sea heterocigoto, el vecino. Bueno, sí, sí se puede. Si ambos padres son heterocigotos, sí, sí se puede. Y bueno, pues hay que aplicar esto, chicos, ¿sí? Ya para que practiquen esto, les dejo estos ejercicios aquí, ¿sí? Todos son de lo mismo, ¿sí? Todos son de grupos sanguíneos. Entonces hay que aplicar lo que vimos aquí para que los puedan resolver, ¿sí? Y les repito, estos no son ejercicios que vengan en su examen de admisión, así que si no les sale en la primera, no se me preocupen, ¿sí? Bueno, listo, chicos. No quiero profundizar mucho más en este tema porque no, como les digo, lo único que les preguntan es la cuestión teórica. Entonces vamos al tema que sí nos va a ocupar un poquito más el día de hoy, chicos, que es sobre los cromosomas, ¿sí? Entonces
vamos a ver el tema de citogenética, ¿sí? Y citogenética puede sonar así como una cosa muy difícil o muy complicada, pero si me han puesto atención a estas clases que hemos tenido, pues no tiene por qué complicarse, ¿sí? Entonces vamos a al siguiente tema. Ok, citogenética. Bueno, ok. Entonces ya vimos los mecanismos de herencia, ¿sí? este, Basándonos en genes, ¿sí? En genes que son dominantes o en genes que son recesivos, en genes que son codominantes o en genes que son dominantes incompletos, ¿sí? Ahora vamos a ver los mecanismos de herencia basándonos en otra unidad, ¿sí? En otra unidad genética. Entonces, la citogenética va a ser, pues, precisamente la genética que estudia los mecanismos de herencia con base en los cromosomas, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos a basar en cromosomas, ¿sí? Y bueno, pues este estudio va a estar basado con, pues precisamente un estudio de imagen, ¿no? En el que nosotros vamos a ver la morfología, la cantidad y la estructura de un cromosoma. Este estudio se llama cariotipo, ¿sí? Entonces, el cariotipo nos va a mostrar el tipo de cromosomas y la cantidad de cromosomas de las que está compuesto el material genético de un ser humano, ¿sí? Y bueno, sobre esto el tipo de preguntas que nos hacen es bien característico, ¿no? Yo sé que todos me pueden dar esta pregunta, ¿verdad? Todos me pueden contestar perfectamente qué onda con esta pregunta, ¿no? Este, Sí, exactamente. En este caso sería el inciso C, ¿verdad? Fácil. O sea, todos sabemos que el síndrome de Down es causado por una trisomía del cromosoma 21. Pero, ¿qué es una trisomía? ¿Y qué es el cromosoma 21? Bueno, vamos a ver qué onda con esto, qué lo causa y por qué pasa, ¿sí? Y para esto, pues nos vamos a basar en un cariotipo, ¿sí? Nos vamos a basar en un cariotipo. A ver, me dicen por acá, ¿es cierto que el cariotipo es muy caro? Pues sí, más o menos. Sí, es que un procedimiento pues bien largo, muy, muy tedioso y no cualquier laboratorio lo va a hacer, ¿sí? No cualquier laboratorio. De hecho, aquí en Morelia, creo que solo tengo conocimiento de dos laboratorios que lo hacen. El laboratorio estatal, sea, el laboratorio del estado de Michoacán, y un laboratorio especializado en genética que precisamente se llama Mendel, ¿sí? Pero sí es medio carillo, sí está caro. Y bueno, no se hace pues más porque sí, ¿verdad? Ahorita vamos a ver en qué casos se aplica un cariotipo, pero sí, llega a ser medio carito. Pero bueno, entonces, ¿qué es eso del cariotipo? Les decía, pues, es el ordenamiento de los cromosomas de acuerdo a su forma y de acuerdo a su contenido genético. Entonces, muchachos, aquí les quiero platicar algo bien interesante. Nosotros estamos acostumbrados a que en los libros nos ponen a los cromosomas como algo así, ¿no? En un libro me ponen un cromosoma así como una X. Y pues sí, eso está muy bien, ¿verdad? Porque nos muestra la estructura de un cromosoma. Pero si se fijan, no es que sean morfológicamente así, o al menos no, pues, para este estudio del cariotipo, ¿sí? Porque fíjense que así es como nosotros los ordenamos, ¿sí? Así los acomodamos. No es que sean así. Entonces, por eso toman como esa forma de X, ¿sí? Pues no es que sean así, o al menos pues no para el estudio de cariotipo. Ahorita les voy a decir en qué casos sí, ¿no? Pero para un cariotipo, un cromosoma como este, no me sirve, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ir viendo qué onda con esto. A ver, me preguntan acá por el chat, ¿cómo se toma la muestra para un cariotipo? Depende, en realidad, sí, depende, porque puede ser que un cariotipo sea urgente, ¿no? Muy, muy urgente, por ejemplo, para el diagnóstico de una neoplasia, que tengan la sospecha de una neoplasia hematológica como una leucemia, ¿no? Entonces, para ese tipo de estudios, para ese tipo de diagnósticos que son urgentes, el diagnóstico pues es vital, la muestra ideal es la médula ósea,
¿sí? ¿Por qué la médula ósea? Pues yo creo que ustedes recuerdan, ¿no? Que en la médula ósea hay células progenitoras que se están dividiendo constantemente, ¿verdad? Entonces, ahorita van a ver, ahorita que les explique qué onda, van a ver por qué quiero células que se estén dividiendo, ¿sí? Si no es de urgencia, si solamente se quiere revisar por pura curiosidad o si se tiene la sospecha de una enfermedad no tan grave, bueno, pues puede ser sangre, solamente que eh, en sangre periférica, pues el tiempo de procesamiento sería mayor, tardaría unos 7 días, ¿no? Entonces, si se trata de sangre, pues ya está, se los toman de una vez, ¿no? Pero si se trata de médula ósea, ¿cómo se toma esa muestra? Bueno, se tiene que hacer una punción en un hueso largo, en la diáfisis de un hueso largo, porque ustedes recordarán, ¿no? Que la médula ósea se encuentra solamente en la diáfisis de los huesos largos o en el cuerpo de un hueso plano. De hecho, se elige el hueso plano porque el hueso de elección ahí es el hueso coxal, ¿sí? El hueso púbico. Entonces ahí, funcionando ese hueso se puede obtener una muestra significativa de médula ósea, ¿no? Se prefieren sobre los huesos largos porque el fémur, por ejemplo, o el húmero, son huesos muy profundos y esa sería una toma de muestra muy invasiva para el paciente, muy dolorosa, ¿sí? Entonces, si es urgente, pues sí, se puede optar por la médula ósea. Si no es tan urgente, si la enfermedad pues de la que se sospecha no pone en riesgo la vida del paciente, pues se puede tomar sangre periférica y bueno, pues esperar unos 7 días, ¿no? Pero bueno, así es como se obtiene la muestra. Y bueno, ya tomada la muestra, pues vamos a obtener estos cromosomas, ¿sí? Ahora fíjense, chicos, que esto que les estoy poniendo aquí, esto que tenemos aquí, eh, lo hace una computadora en realidad, esto no lo hacemos nosotros, lo hace una computadora. Y con esta morfología de los cromosomas, pues nosotros podemos revisar si tengo la cantidad adecuada, ¿no? Yo creo que ustedes saben que nosotros contamos, como ya lo platicamos, ¿no? Con 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas. ¿Se acuerdan, no? De esos 46, 44 son autosómicos, ¿sí? Y solo dos son cromosomas sexuales. Esto lo platicamos cuando vimos el ciclo celular, ¿se acuerdan? Todos estos 44 cromosomas que vemos aquí, ¿sí? Codifican para las características o todas las características de nuestras células, pero solo este par de aquí codifica para el sexo, ¿sí? Ya lo habíamos platicado. Y nosotros vamos a estar revisando que los cromosomas sean iguales, que tengan la misma cantidad de genes, que estén ordenados de la misma manera y que sus bandas sean adecuadas. Ahorita les voy a explicar qué onda con todo eso, ¿eh? Entonces, bueno, ahí está. A ver, ¿qué es autosómico? Lo explicamos en la clase del ciclo celular. Recuerden que autosómico, como lo dice su nombre, miren, autosomas, cromosomas que se pueden autorreplicar. O sea, pues células que no necesitan complementarse con otras células, que solitas se pueden dividir, ¿sí? Solitas pueden hacer proceso de división, entonces no necesitan otra. ¿Qué son autosómicos? Cromosomas que por su propia cuenta se pueden replicar, no necesitan complementarse con otro cromosoma. A ver, y si es urgente, ¿cuánto dura para salir los resultados? Entre unos 2 o 3 días máximo. Si es un buen laboratorio, si no tiene tanta carga de trabajo, a veces hasta el mismo día está, pero máximo 3 días, ¿sí? Máximo. Hay laboratorios, como les digo, que están especializados y lo sacan el mismo. Pero bueno, ya eso es cuestión de cada institución. Entonces, fíjense, les decía, esta imagen que tenemos aquí no es así como nosotros obtenemos al ADN. Tenemos que procesar a nuestras células, ¿sí? Entonces, pues miren, por ejemplo, aquí les tengo una foto tomada de un microscopio donde ya tenemos a los cromosomas aislados, ¿sí? Por ahí andan algunas células, ¿no? Pero ya tenemos estos cromosomas y ya podemos utilizarlos para hacer el cariotipo, ¿sí? Eh, por acá, por ejemplo, miren, de hecho, aquí tenemos a una célula en la que nosotros obtuvimos el material genético, ¿sí? Ahora, aquí algo bien importante.
¿Se acuerdan que hace ratito les decía, yo necesito células que estén cumpliendo cierta fase de su ciclo celular, o sea, que se estén dividiendo constantemente? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, si yo agarro una célula que se encuentra en la fase G1 del ciclo celular, ¿yo voy a encontrar cromosomas? Si agarro cualquier muestra y encuentro una célula que esté en G1, ¿voy a encontrar cromosomas? No, ¿verdad? Exactamente. No, no encontraríamos cromosomas. Encontraríamos una red dispersa, ¿sí? Que se llama cromatina. Y esta no me sirve para un cariotipo. Entonces, no, no puedo agarrar una célula en G1. Si yo encuentro una célula en la fase G2 del ciclo celular, ¿me servirá? Pues tampoco, ¿verdad? Porque en esta fase del ciclo celular, pues ya va a estar un poquito más ordenada esta información genética, pero no me va a servir porque aquí tampoco tengo cromosomas, ¿sí? Y fíjense que estoy utilizando el término cromosoma indistintamente, porque en realidad lo que necesito es la mitad de un cromosoma. ¿Cómo se llamaba la mitad de un cromosoma? ¿Se acuerdan? ¿Una qué? Una cromátide, ¿verdad? Exactamente. Entonces, a ver, otra pregunta. En la profase, ¿ya puedo utilizar una célula que se encuentra en la profase del ciclo celular? Pues no, tampoco, ¿verdad? Porque lo que necesito no son cromosomas. De hecho, ahorita les voy a enseñar cómo se ve una célula en la profase, ¿sí? Yo no necesito estos cromosomas. Yo necesito a sus cromátides. A ver, ¿quién me recuerda en qué fase del ciclo celular, en qué fase del ciclo celular encontraría a estas estructuras, a estas cromátides? En la anafase, exactamente. Muy bien. En la anafase es donde encontraría a las estructuras que yo necesito para este estudio de imagen, ¿sí? Entonces, en la anafase, yo voy a obtener a estas cromátides que van a producir, o bueno, que voy a utilizar, mejor dicho, para producir el cariotipo, ¿sí? Entonces, necesito células en la anafase. ¿Y qué voy a estar haciendo? A ver, revisando célula por célula, ¿sí? Revisando célula por célula, una y otra, a ver cuál ya está en la anafase. No, tenemos un fármaco, se utiliza, pues, miren, les voy a platicar rapidísimo el proceso. Ya que tenemos a nuestras células, que preferentemente son linfocitos, ¿sí? Después de una serie de métodos físicos de separación, agarramos a los linfocitos, solamente linfocitos, los cultivamos, o sea, los ponemos en una caja de Petri con un medio enriquecido, ¿sí? Y están creciendo y se están dividiendo constantemente. Entonces, en esa caja de Petri, en ese medio enriquecido, vamos a aplicar un fármaco que es un antiinflamatorio esteroideo, la colchicina. Y resulta que la colchicina tiene una acción terapéutica deteniendo el ciclo celular precisamente en la anafase. Entonces, en la anafase ya puedo separar estas cromátides. Si no saben de qué estoy hablando, vayan a repasar la clase de ciclo celular. Ahí explicamos con mucho detalle qué pasaba en la anafase, ¿no? Entonces, en la anafase, ahora sí ya puedo separar estas cromátides y pues ahora sí ordenarlas y numerarlas, ¿sí? Para poder observarlas. Pero aquí todavía nos falta algo, ¿sí? Porque, o sea, necesito que contrasten perfectamente. Miren cómo aquí sí se ven bien claras las bandas. Con bandas, bueno, ahorita les digo qué son esas bandas, ¿no? Entonces necesito que contrasten bien. Ya que obtuvimos una muestra significativa, ya que obtuvimos una muestra que puedo utilizar para hacer el cariotipo, tenemos que hacer todavía una tinción de contraste, una tinción que se llama inmunofluorescencia. Entonces lo que vamos a hacer es pintar a estas cromátides, ¿sí? Pintarlas para que se vean bien contrastadas, ¿sí? Entonces miren que en esta inmunofluorescencia ya veo más clara. Bueno, aquí esta foto no se ve muy clara, ¿verdad? Creo que la tomé con una cámara muy fea, pero se ven pequeñas zonas, ¿sí? Que se tiñen más intensamente que otras, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí se ve una zona que se tiñe más oscuro que otra, ¿no? Aquí se ve otra zona más teñida que otra, ¿no?
Por aquí se ve otra zona más teñida que otra. Esas que se ven más oscuras se llaman bandas. Y en esas bandas cromosómicas es donde nosotros vamos a encontrar a los genes, ¿sí? Aquí es donde nosotros encontramos a los genes, en estas bandas. Entonces, para que contrasten bien las bandas, vamos a aplicar un colorante fluorescente. Y en esa inmunofluorescencia, pues nosotros vamos a poder ahora sí numerar a nuestros cromosomas, ¿no? Entonces ya está, ya los teñimos, ahora sí los podemos numerar, ¿no? Ahora sí los podemos contar. Y les decía que el estudio, pues en realidad no lo hace el ser humano, lo hace una computadora. Entonces, con una computadora nosotros vamos a decirle al equipo, ¿no? A ver, mira, este es el telómero y aquí está el centrómero, ¿sí? Y luego de acá, acá es otro telómero, ¿no? Y lo va a medir y me va a decir, ah, de acuerdo a su longitud y de acuerdo a su cantidad de bandas, este es el cromosoma uno, ¿no? O la cromátide, pues, del cromosoma uno. Bueno, entonces ya lo tengo. Esto me lo dice la computadora, ¿no? Esto me lo dice el equipo. Y luego, bueno, yo le digo, ah, mira, este probablemente va a ser su cromátide hermana. Aquí está el telómero, aquí llega el centrómero, lo mides y la computadora me dice, ah, sí, este es el otro cromosoma uno. Entonces ya lo que hace es juntarlos, ¿sí? Para poder compararlos. Y así me voy, ¿no? Le digo, mira, aquí está el telómero de un cromosoma, ahí está su centrómero y por aquí está otro telómero. Y me dice, ah, pues este es el cromosoma 2. Y yo le digo, a ver, entonces probablemente este sea su pareja, ¿no? Pues no, me va a decir, no, porque este no coincide con este más bien va a ser el 4, ¿no? Y el cromosoma 2 probablemente sea este, ¿no? Y así nos vamos, pues, ¿sí? Así nos vamos marcando cromátide por cromátide, ¿sí? Cromátide por cromátide, y ya el equipo pues simplemente los va a ordenar y nos va a arrojar esto que veíamos al inicio, ¿sí? Ya la computadora pues simplemente va a hacer esto, ¿no? A ver, me preguntan por acá, ¿siempre se ha hecho en computadora? No, no, no siempre hubo épocas pues en las que sí lo teníamos que hacer manual, pero ya en la actualidad sí, ya un cariotipo, de hecho no es muy confiable si se hace sin computadora, ¿sí? Porque precisamente una computadora ya este equipo está especializado para eso. ¿Y todas las células tienen eso? Sí, todas nuestras células, todas. Entonces, ¿todas van a tener su par? Sí, exactamente, todas tienen su par, ¿sí? ¿Y cuáles son los cromosomas que tienen satélites? Ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo eso. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Me dicen por acá, ¿la colchicina se utiliza para el cáncer? Sí, este tipo de antiinflamatorios esteroideos se utilizan para tratar, bueno, no para tratar, para detener el crecimiento de un tumor, ¿no? Porque recuerden, ¿qué hacía la colchicina? Detiene el ciclo celular. Entonces, ¿qué es un tumor? ¿Se acuerdan que lo platicamos el domingo? Dijimos que un tumor era un conjunto de células que tienen un ciclo celular descontrolado. Entonces, para detener el ciclo celular de esas células se utiliza este fármaco, ¿sí? Porque detiene el crecimiento, detiene la división de ese tipo de células, ¿sí? Entonces, sí, se utiliza para el cáncer, pero no como tratamiento, o sea, nada más para controlarlo. O sea, hay pacientes a los que ya se les extirpó el tumor, este, y pues para evitar que vuelva a crecer, se les da un tratamiento prolongado con ese fármaco y pues tienen que vivir una parte de su vida con este tipo de fármacos para evitar pues otra vez que el tumor reaparezca. Pero sí, se utiliza para el cáncer. A ver, o sea, como todas las células que tenemos tienen todos los 23 pares de cromosomas, sí, absolutamente todas nuestras células, sí, todas, absolutamente todas nuestras células tienen esto, sí. Recuerden que ayer les platicaba, o sea, sí hay enzimas por ahí de restricción, ¿se acuerdan? Que les decía, esas enzimas de restricción lo que hacen es como que apagar un gen en cierto tipo de células, ¿no? Entonces, las células de la sangre no van a tener activados los genes para, por ejemplo, las fibras de actina y miocina que producen movimiento, ¿no? Las células de la piel no van a tener activados los genes que, no sé,
reciben o envían un impulso nervioso, ¿no? O sea, hay enzimas de restricción en cada tipo de célula para evitar la proliferación descontrolada de un tipo de célula, ¿no? Pero sí, todas nuestras células tienen esto, sus 23 cromosomas, ¿sale? Y bueno, vamos a ver qué onda con esto de los cromosomas para ver qué es lo que vamos a estar identificando en este tipo de estudios, ¿sí? Entonces, un cromosoma, ya saben que resulta del plegamiento del material genético, ¿sí? Sobre las proteínas histona. Ya lo habíamos platicado cuando vimos el ciclo celular, ¿no? Entonces, ¿qué es un cromosoma? Una cadena de ADN plegado sobre las proteínas histona. Y en estos cromosomas vamos a encontrar a los genes, ¿sí? Entonces, nosotros nosotros los ordenamos de esta manera porque cada gen, perdón, cada cromosoma tendrá un conjunto de genes específicos. O sea, el cromosoma uno o la cromátide uno tiene un cierto conjunto de genes, que no tiene el 2 ni tiene el 3 ni tiene el 4 ni tiene el 5, solo el uno. Y su cromátide homóloga, cromátide hermana, tiene exactamente los mismos genes. O sea, aquí y aquí hay lo mismo, ¿sí? Ahora, este cromosoma tendrá otros genes diferentes a estos. Entonces, esta cromátide tiene un conjunto de genes y esta otra cromátide tiene exactamente los mismos genes, ¿sí? El 3 va a tener otro conjunto de genes y su cromátide hermana tendrá los mismos genes. Y así pues para todos, ¿sí? Así para todos. Entonces, pues estos cromosomas van a ir variando su morfología y van a ir variando también su cantidad de genes, ¿sí? Por ejemplo, acá, miren, a ver, vamos a ver este par de cromosomas bien característico. El XY o el par 23, pues, ¿no? Este par 23, como lo habíamos platicado, es el encargado de determinar el sexo del producto, ¿sí? Entonces, si yo tengo un cromosoma X y un cromosoma Y, pues aquí yo puedo decir que se trata de un hombre, ¿sí? Si fueran dos X, sería una mujer. Entonces vean la diferencia morfológica que hay entre el X y el Y. No se le llama Y porque tenga forma de Y, no, simplemente esa es la designación que se le da, ¿sí? Lo que quiero que noten aquí es cómo el cromosoma Y es evidentemente más pequeño que el X, ¿sí? Porque se ha comprobado, gracias a la genética, gracias a los estudios genéticos, que el cromosoma Y es una mutación del cromosoma X. O sea, pues, en un inicio, en el inicio de nuestra especie, todos eran hembras, ¿sí? Todos los individuos eran hembras, pero fue habiendo mutaciones, ¿sí? Fue habiendo mutaciones del cromosoma X que involucionó para producir un cromosoma y esa mutación causó la formación de otro sexo. Entonces ese cromosoma Y ha ido involucionando, se ha ido acortando y va a llegar un punto en el que este cromosoma Y pues desaparezca otra vez y queden otra vez solamente mujeres, ¿sí? Va a llegar un punto en nuestra especie en el que este cromosoma Y va a involucionar tanto que va a desaparecer y nuestra especie va a estar formada solamente por mujeres, ¿sí? Entonces, el cromosoma Y, ¿sí? O sea, los hombres, pues, somos mutaciones de las propias mujeres, ¿sí? Somos mutaciones de las mujeres. Pero pues así va a pasar, ¿no? Es cuestión de la evolución. Y todo eso lo sabemos pues gracias a la evolución de nuestros genes, al estudio periódico de nuestros genes. Va a pasar, ¿sí? Va a pasar en cierto punto. Pero bueno, vamos pues a ver qué onda con esto de los cromosomas. Ahora sí. Entonces, lo que tenemos aquí, chicos, en esta imagen, es un cromosoma, ¿no? A ver, vamos a verlo con más detalle. Y ustedes me pueden decir, ¿qué es esto? Esta rayita, esta hebra, este hilo que estoy dibujando aquí, ¿qué es esto? Esto que está aquí. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? ADN, exactamente, ¿verdad? Entonces, todo esto es ADN. Entonces, vean cómo este ADN se está plegando sobre sí mismo, ¿sí? Se está súper plegando sobre sí mismo para formar una estructura ordenada que se pueda dividir o que se pueda repartir entre células hijas, ¿no? Entonces, esto es ADN. ¿De acuerdo? Me preguntan por acá, ¿no es cromatina? Sí, es cromatina.
Pero ¿qué quedamos? ¿Qué es la cromatina? ¿Qué es la cromatina? ADN, ¿no? Entonces esto es ADN, ¿de acuerdo? Acuérdate, vamos a usar muchos términos diferentes refiriéndonos a lo mismo. ¿Qué es la cromatina? ADN. ¿Qué es una cromátide? ADN. ¿Qué es un cromosoma? ADN. ¿Sí? Entonces todo esto es material genético. Bueno, entonces todo esto en conjunto es un cromosoma. A ver, un cromosoma, como ya lo platicamos, ¿sí? Un cromosoma, como ya lo platicamos, está formado por dos cromátides. Entonces aquí, a ver, vamos a poner por aquí esto que es una cromátide, ¿sí? Entonces, ¿qué es una cromátide? Una mitad de un cromosoma. Entonces, un cromosoma tiene dos cromátides hermanas u homólogas, ¿sí? Dos mitades, pues. Y recuerden, esta cromátide de aquí tiene un conjunto de genes. De aquí para acá tiene un conjunto de genes. Esta cromátide de acá es su cromátide hermana y tiene exactamente los mismos genes, ¿sí? O sea, esto y esto tienen los mismos genes, ¿sí? Las cromátides están unidas por un centrómero. Entonces aquí nosotros vemos cómo como que se apachurran, ¿no? Como que se apachurran estas dos, como si se unieran, como si las estuviéramos amarrando, ¿no? En una constricción. Entonces, esta constricción primaria, esta constricción mayor, es lo que se conoce como el centrómero. ¿Y por qué se llama centrómero? Pues precisamente porque llega al centro del cromosoma, ¿sí? Llega al centro del cromosoma. Entonces, fíjense, cada cromosoma tiene su centrómero. ¿Sí? Bueno, fíjense que del centrómero, para un lado y para otro, hay dos pedazos entonces de esta cromátide. Entonces la cromátide va a tener dos brazos, ¿sí? Un brazo corto y un brazo largo. Entonces, un brazo corto, ¿sí? Vamos a decir que este es su brazo corto y un brazo largo, ¿sí? Por acá. Vamos a ponerle este con azul y este será su brazo largo, ¿sí? A estos brazos se les da una denominación, ¿sí? El brazo corto se le llama brazo P, ¿sí? Y el brazo largo es el brazo Q, ¿sí? Brazo corto P y brazo largo Q. Entonces esta cromátide tiene un brazo corto y un brazo largo, ¿sí? Ok. Entonces, fíjense cómo cada brazo, perdón, cómo cada brazo tiene extremos, ¿sí? Tiene extremos. Entonces, por acá vemos este extremo y vemos por acá este otro extremo. Estos extremos se llaman telómeros, ¿sí? Ya ven que hace ratito les decía, marcamos un cromosoma del telómero al centrómero. O sea, de esta punta hacia en medio y de en medio hacia la otra punta, ¿sí? Entonces, esos son los telómeros. Fíjense que cada brazo, aquí les estoy poniendo así como pintada, ¿no? Con amarillo y con rojo, como pedacitos del cromosoma. Cada brazo tendrá por ahí zonas más densas en ADN, ¿sí? Pedacitos más densos. Estos pedacitos más densos, estos que se tiñen más densamente, son las denominadas bandas. Entonces, esta es una banda cromosómica y esta es una banda cromosómica. Y ahí es donde nosotros encontramos concentrados a los genes, ¿sí? Y aquí en esta banda es donde yo voy a encontrar a un gen, ¿sí? Ahorita les voy a explicar cómo leerlo, ¿de acuerdo? Entonces vean todo lo que tenemos aquí y que podemos destacar en un cromosoma. Todo esto que les acabo de explicar está acá en esta diapositiva, ¿eh? Aquí están todas las definiciones, todo, ¿sí? Pero aquí está el dibujito para que lo entiendan un poco mejor. Ahora, hace ratito me preguntaban sobre los satélites, ¿sí? No todos los cromosomas tienen satélites, ¿verdad? Solo los cromosomas más envejecidos, ¿no? Así le llaman, los más envejecidos. Entonces, los cromosomas que ya se han replicado muchas veces van a ir dejando por ahí sueltas partes de su cromatina, ¿sí? Partes de su ADN. Entonces, esos pequeños pedacitos de ADN son los denominados satélites, ¿sí?
Entonces, no todos los tienen, los satélites están solo en algunos cromosomas, ¿sí? No todos tienen satélites. Y fíjense que se forman otra vez como por amarrarlo ahí, como por una constricción secundaria. Entonces, esto de los satélites son simplemente genes que van saliendo del cromosoma, genes que ya no se van a utilizar. Por ejemplo, si ya vieron el sistema linfático, a ver, vamos a ver si es cierto, ¿eh? Si ya vieron el sistema linfático, vieron que hay un órgano que desaparece en cierta edad o en cierta etapa de maduración. ¿Se acuerdan cuál es ese órgano del sistema linfático? ¿Cuál es el que desaparece por ahí de los 18 o 20 años? El timo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en cierto punto de nuestra maduración, el timo va involucionando, ¿sí? Va involucionando y se va perdiendo. ¿Por qué? Porque hay cromosomas que van dejando fuera a esos genes, ¿sí? En forma de satélites. Y finalmente esos genes, ¿sí? Finalmente esos genes pues salen del genoma del individuo y ya no se tendrá esa característica, ¿verdad? Entonces esa es la función de los satélites, sacar información genética que ya no se va a necesitar. Ahora me preguntan por acá qué era lo del telómero. Un telómero es un extremo de un cromosoma, ¿sí? Esto de acá, este extremo es un telómero, ¿sí? El telómero P. Y este de acá es otro extremo, es otro telómero, ¿sí? El telómero Q, ¿de acuerdo? Pues ahí está, chicos. Ahí lo tenemos así como con colorcitos para que se pueda identificar. Y recuerden que acá tenemos las definiciones de cada parte de un cromosoma. ¿Sí? A ver, me preguntan si les voy a dar un break. Sí, vamos a tomarnos un descansillo. ¿Sí? Vamos a tomarnos unos minutitos y ahorita continuamos. ¿Sale? Veo muchas preguntas, me están haciendo muchas preguntas sobre esto. Ahorita que termine, que regresemos, sí, unos minutitos y continuamos, ¿sí? Ahorita contestamos todas esas preguntas. 10 minutillos, chicos, y continuamos. ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ तेरा की कसूर जन शिले नैन हो गए सिख के अदामा शर्मीले नैन हो गए तेरा की कसूर जन शिले नैन हो गए सिख के अदामा शर्मीले नैन हो गए सांभ के रखनी है जोब नी पटारी सांभ के रखनी है जोब नी पटारी मुड़ मुड़ के नहीं आनी है बहार मुंडिया तू बच के रही नी तू हुणे हुणे होई मुटियार मुंडिया तू बच के रही नी तू हुणे हुणे होई मुटियार मुंडिया तू बच के रही करदी जवानी तेरा रूप डाटा मारदा पतला जलक ना हुनारा भी सहारदा करदी जवानी तेरा रूप डाटा मारदा पतला जलक ना हुनारा भी सहारदा गोरा गोरा रंग युत्तो मेरी गांजी तोर गोरा गोरा रंग युत्तो मेरी गांजी तोर नहीं तेरे जई सोनी
ਹੋਈ ਨਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ Soy Samuel García. Hay quienes dicen
Bueno, listo, chicos. Samuel García, nada, yo no tengo nada que ver con ese, no me relacionen con él, no me patrocina de ninguna manera. No es que siempre vaya vestido de naranja por alguna razón, ¿eh? No, no es eso. Bueno, vamos a seguirle, pues. Entonces, tenían por ahí como que dudillas sobre la cuestión de los telómeros, no terminaba de quedar claro que era un telómero. Un telómero, pues, como les decía, es el extremo de un cromosoma, ¿sí? La parte más distal del brazo de un cromosoma o de una cromática. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos un telómero. Este sería un telómero. Este. Y aquí tendríamos otro telómero. Este sería un telómero y este sería un telómero. No hay que confundir a los telómeros con los satélites. Entonces, ¿qué son los telómeros, chicos? Son simplemente el inicio, o bueno, mejor dicho, bueno, sí, el inicio en una parte de un cromosoma y el final de ese cromosoma en otra porción. Entonces, estos telómeros son porciones mucho, mucho más plegadas de cromatina con proteínas que hacen más estable a este cromosoma. Entonces, nosotros podemos identificar a estos telómeros, ¿sí? Pues precisamente en la porción distal, en la parte más extrema de un cromosoma. ¿Sí? Entonces, ¿qué función tienen los telómeros en un cromosoma? Simplemente hacer más estable al cromosoma. ¿Sale? Bueno, a ver, ¿qué más hay por acá? Tenían por ahí más preguntas, ¿no? A ver, ¿para qué sirven los telómeros? Creo que ya se contestó esa pregunta, ¿no? Sirven para hacer más estable a este cromosoma. Entonces el telómero cambia conforme avanza el satélite. No que cambie con respecto al satélite, más bien un satélite es el resultado de la pérdida de un telómero. ¿Sí? Entonces, pues es simplemente eso. A ver, ¿y qué eran las bandas? Ah, las bandas son sitios donde se concentran genes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una banda pintada de amarillo, perdón, ¿sí? Entonces ese sería el sitio, vamos a ponerle aquí, una banda es un sitio de concentración de genes, ¿sí? Aquí vamos a encontrar genes específicos en un cromosoma. Vamos a ver una representación un poquito más gráfica para que quede un poquito más claro esto, ¿eh? Miren, aquí están todas las definiciones. Por ejemplo, me preguntaban sobre telómeros. Segmentos finales de cada cromátide de un cromosoma le proporcionan estabilidad estructural al cromosoma. Me preguntan por las bandas, segmentos de un brazo con diferentes características de tinción donde se ubican genes específicos, perdón. Sí, entonces ahí lo tenemos. Ahora, morfológicamente, fíjense que esto no nos interesa tanto porque, como les decía, nosotros para un cariotipo queremos cromátides, ¿sí? Queremos esto para ordenarlos de esta manera. Entonces, un cromosoma profásico en realidad no nos sirve para hacer un cariotipo, pero sí los podemos clasificar. Por ejemplo, tenemos cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, telocéntricos y acrocéntricos, ¿no? Ahí está el texto. Vamos a ponerlos por acá. Entonces, un cromosoma metacéntrico es aquel en el que el telómero, perdón, en el que el centrómero está pues precisamente en el centro del cromosoma y por consiguiente los dos brazos tienen más o menos la misma longitud. Un cromosoma submetacéntrico es donde el centrómero está más desplazado hacia un telómero y vemos que el brazo corto se acorta más que el brazo largo. Un cromosoma acrocéntrico es aquel en el que pues ese centrómero está todavía más desplazado hacia los telómeros, ¿sí? Y el brazo corto es evidentemente más corto que el brazo largo, ¿sí? Y acá, en el telocéntrico, pues fíjense que precisamente la constricción primaria se encuentra pues precisamente a nivel de los telómeros, ¿no? Entonces, pues así los podemos clasificar morfológicamente, pero les digo, estos cromosomas pues no nos sirven, ¿sí? Para esto, no nos sirven para el estudio genético que es
que es el cariotipo. Entonces sí los podemos encontrar así durante la profase, por ejemplo. Sí, fíjense que ahí tenemos cromosomas profásicos, se ven muy bonitos y todos, pero pues no van a servirnos, como les digo, para el cariotipo. Así como están aquí, no. Y bueno, pues aquí los podemos clasificar, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos un cromosoma metacéntrico, por aquí tendríamos un acrocéntrico, aquí está un telocéntrico, y bueno, los podemos clasificar. Y bueno, si se ponen a ver, pues aquí vamos a encontrar a los 23 cromosomas, o a los 23 pares, pues, de cromosomas que forman a nuestra especie. ¿Sí? Ahí están, todos bonitos, pero no nos sirven para nada. O bueno, pues no nos sirven pues para este estudio del cariotipo, ¿sí? Y bueno, pues miren, aquí les tengo una representación gráfica de una cromátide donde nosotros podemos identificar un cromosoma, ¿sí? Entonces miren, nos ponen diagrama del cromosoma 7. Aquí nos están señalando un gen, ¿sí? Me están diciendo que aquí se encuentra un gen, ¿sí? Se encuentra un gen. Entonces nosotros podemos indicar la localización de ese gen con una notación completa. Por ejemplo, todo esto es la cromátide o una cromátide del cromosoma 7, ¿sí? ¿Dónde está este gen? En el brazo largo, ¿sí? Cada brazo se va a dividir en regiones, ¿sí? Vean que aquí tenemos la región 1, región 2 y región 3. ¿Dónde está este gen? En la región 3, ¿sí? ¿Y en qué banda de la región 3 se encuentra? En la banda 2. Entonces nosotros decimos que este gen es del cromosoma 7 y al gen se le llama Q32. Ya vieron pues que no es un 32, ¿no? Fíjense que cada uno de estos significa una cosa. 7 es el número de cromosoma, ¿sí? 7 es el número de cromosoma. Q es el brazo, ¿sí? 3 es la región de ese brazo, ¿sí? Y 2 es la banda. Entonces, más bien, a este gen lo podemos localizar en el cromosoma 7, brazo largo, región 3, banda 2, ¿sí? No es, no es que sea 7q32, ¿no? La notación completa es cromosoma 7, brazo largo, región 3, banda 2, ¿no? Por ejemplo, también hay uno muy característico, ¿no? ¿Se acuerdan del gen supresor de tumor? ¿Se acuerdan cuál es el gen supresor de tumores? A ver, ¿quién lo recuerda? Lo mencionamos el domingo en la clase del ciclo celular. ¿Se acuerdan cuál era el supresor de tumor? Que controlaba el ciclo celular, el P53, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues de acuerdo a lo que acabamos de ver, no es P53, ¿verdad? P53. Este se encuentra en el cromosoma 9, si no me equivoco. No sé, ya estoy medio dormido, probablemente esté equivocado. Entonces la anotación completa sería cromosoma 9, brazo corto, región 5, banda 3, ¿sí? Entonces no es un P53, es la anotación del cromosoma. Brazo corto, región 5, banda 3, ¿sí? Y así nosotros podemos ir denominando a estos cromosomas, ¿sí? Nos vamos a ir basando en esta denominación. Entonces, estos cromosomas pues van a tener todas estas regiones, todas estas bandas en cada brazo, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos a ubicar a los genes, ¿sí? Por ejemplo, y a todo esto se le llama locus, ¿sí? El locus de un gen. ¿Qué cromosoma, qué brazo, qué región, qué banda? ¿Sí? Ese es el locus o la localización de un cromosoma. Así es como lo vamos a localizar. Entonces, pues ya habíamos platicado, ¿no? Nuestra especie tiene 46 cromosomas. 44 de esos, o 22 pares, pues, son autosómicos. Acuérdense que los cromosomas autosómicos codifican para todas las características. Son capaces de autorreplicarse.
codifican, o bueno, tienen genes que codifican para todas las células, ¿sí? Con una excepción, las células sexuales. Entonces, el par sexual codifica o determina para el sexo, ¿sí? Entonces, este último par es el que determina si somos hombres o si somos mujeres, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a aplicar esto por acá, ¿no? Entonces, pues ya nosotros hicimos el cariotipo. Y si determinamos que el cariotipo es correcto, pues nosotros lo vamos a reportar como una euploidía o como una aneuploidía, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto de euploidía? Una euploidía, una cantidad y morfología correcta, ¿sí? Entonces, el cariotipo correcto, nosotros lo vamos a indicar de esta manera, ¿no? Si se trata de un hombre, si le hacemos el cariotipo a un hombre, lo vamos a clasificar o lo vamos a, mejor dicho, reportar como una euploidía 44 más XY, si se trata de un hombre. Si se trata de una mujer, reportaríamos una euploidía 44 XX, ¿sí? Entonces este sería el cariotipo de un hombre, y este sería el cariotipo de una mujer, ¿sí? Entonces en este caso, si nosotros tenemos un cariotipo con una cantidad de cromosomas correcto y una morfología correcta, bueno, pues vamos a tener esta euploidía. Si tenemos una cantidad y una morfología incorrecta, se trata entonces de una aneuploidía, ¿sí? Una aneuploidía. A ver, entonces, va a haber dos casos en los que puede ocurrir una aneuploidía. Vamos a verlos por acá. Entonces, una aneuploidía puede ocurrir, vamos a recordar aquí poquito sobre el ciclo celular, ¿sí? Vamos a hacernos un espacio, ahí voy, ¿eh? Y vamos a recordar un poquito sobre el ciclo celular para ver en qué casos pueden ocurrir las aneuploidías, ¿sí? Bueno, me preguntan por acá, ¿es cierto que los hombres son los que deciden el sexo? Bueno, no que deciden, sino que determinan el sexo, sí. De hecho, ahorita vamos a ver eso. A ver, vamos a platicar de eso. Recuerden que el ciclo celular tiene un montón de fases, ¿no? Pero hay una fase crítica durante el ciclo celular, ¿sí? Hay una fase completamente crítica en el ciclo celular. Vamos a pensar que aquí tengo una célula que se encuentra en la anafase del ciclo celular. Entonces, durante la anafase del ciclo celular, ustedes saben, chicos, que los centriolos se encuentran en extremos diferentes de la célula, ¿sí? Que formaron el uso cromático, pero que ese uso cromático o ese uso mitótico o mitósico se contrajo, ¿sí? Se plegó, pues, se hizo chiquito, ¿sí? ¿Para qué? Para separar a los cromosomas en cromátides, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a cambiar algunas cositas por acá, ¿sí? Vamos a recordar rapidísimo qué pasa en la metafase. En la metafase, lo mismo, chicos. En la metafase tenemos a nuestros centriolos en el extremo de la célula, ¿sí? A los centriolos en el centro, perdón, en los extremos de la célula. Pero el uso cromático está completamente desplegado. O sea, los microtúbulos que forman el uso cromático están dispersos por toda la célula, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Durante la profase, los centriolos retrajeron a sus microtúbulos para formar esta estructura, que es el uso cromático. ¿Con qué finalidad se formó el uso cromático? Pues con la finalidad de ordenar a los cromosomas. Entonces, durante la metafase, nosotros tenemos a nuestros cromosomas aquí ordenados, ¿no? Ordenados aquí en el centro de nuestra célula. Ok, listo. Entonces dijimos que en la anafase el uso cromático se contrae, se encoge.
Y como se formó una unión irreversible entre los microtúbulos del uso cromático y el centrómero del cromosoma, ¿qué va a pasar si se separa? Pues se va a romper el cromosoma. ¿En qué se va a romper? En cromátides, ¿sí? Entonces acuérdense que un cromosoma está formado por dos cromátides idénticas, que cada cromátide tiene exactamente la misma información genética. Entonces, cuando este uso cromático se contrae, jala a las cromátides hacia un lado, ¿sí? Entonces este cromosoma se va a dividir en sus dos cromátides, este cromosoma en sus dos cromátides, este en sus dos, y así pues todos los cromosomas, ¿sí? Así todos los cromosomas. Pero vamos a pensar que este, por ejemplo, ¿sí? No se separó completamente. Entonces, para acá se fue completo y acá no hubo nada, ¿sí? O sea, a un extremo se fue un cromosoma con sus dos cromátides, ¿sí? Captadas por el uso cromático, y acá nada, ¿sí? Entonces recuerdan que después este uso cromático se va a degradar y se va a formar una membrana nuclear alrededor de cada conjunto de cromátides, ¿verdad? Entonces, pues aquí vamos a tener un conjunto de cromátides, pero por aquí se me fue un cromosoma completo. Y aquí vamos a tener un conjunto de cromátides y aquí me falta una, ¿sí? Entonces vamos a tener dos núcleos, ¿sí? Vamos a tener dos núcleos con información genética diferente. O sea que aquí tengo, espérame un poquito, aquí vamos a tener entonces dos núcleos con información genética diferente, ¿no? Miren, acá se fue una cromátide de más, ¿sí? Acá se fue una cromátide de más y acá tengo una de menos. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una cromátide de más acá, y acá tengo una menos, bueno, acuérdense que va a haber un paso en la meiosis en la que esta célula diploide, vamos a decir que es una espermatogonia, ¿no? Recording stopped. Espermatogonia, ¿sí? Se va a dividir y me va a dar 4 espermatozoides. Entonces, cada espermatozoide va a llevar una copia de ese cromosoma. Este, sí, y este, y este, y así, ¿no? Pero como acá no se separó bien este cromosoma, va a haber un espermatozoide que lleve dos cromátides, ¿sí? Y va a haber un espermatozoide que no lleve a ninguna. Uno de estos espermatozoides va a fecundar a un óvulo y vamos a ver que un óvulo, perdón, lleva una cromátide. Entonces, ¿qué pasaría si este cromosoma ¿Qué pasaría? Perdón, si este espermatozoide se combina con este óvulo. Ah, pues todo bien, porque vamos a tener una cromátide de un espermatozoide y otra de otro. ¿Qué pasaría si este se combina con este óvulo? Ah, pues todo bien, porque vamos a tener uno y uno. Pero ¿qué pasaría si este se combina con este óvulo? Ahí ya hay un fallo. ¿Por qué? Porque tengo un cromosoma de más, ¿sí? ¿Y cómo se llama ese caso en el que yo tengo un cromosoma de más? Es una trisomía, exactamente. Muy bien, ¿sí? O sea, yo tengo un cromosoma adicional, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si este cromosoma se une con esta cromática, perdón, si este espermatozoide, perdón chicos, si este espermatozoide se une con este óvulo? Bueno, pues nada más va a haber un cromosoma. Tengo un cromosoma menos. ¿Cómo se llama eso? Monosomía, ¿verdad? Y así es como ocurren estas alteraciones cromosómicas, ¿sí? Son las conocidas como aberraciones numéricas, porque como dijimos, debemos tener 46 cromosomas en una euploidía, ¿verdad? Pero en una monosomía resulta que tenemos 45 y en una trisomía hay 47, ¿sí? Por eso es numérica, ¿sí? Porque la cantidad de cromosomas es diferente. Entonces, ¿qué causa las aberraciones numéricas
en un individuo. Un fenómeno que se llama no disyunción, la no disyunción de cromosomas. ¿Sí? O sea que un cromosoma, pues, no se separe en las cromátides que deben dar. Por ejemplo, acá, miren, acá hay un cromosoma completo y acá no hay nada. Entonces va un espermatozoide que lleva dos y uno que no lleva nada. Tenemos un 50% de probabilidad de que todo salga bien, ¿sí? Pero fíjense que tenemos un 25% de que haya una trisomía o un 25% de probabilidad de que haya una monosomía, ¿sí? Entonces, si alguno de esos cromosomas, perdón, de esos espermatozoides fecunda a este óvulo, bueno, pues va a ocurrir cualquiera de estas aberraciones numéricas, ¿sí? Ahora, ¿cómo ocurre una aberración estructural? Bueno, ¿se acuerdan que el domingo vimos los pasos de la mitosis? ¿Verdad? El domingo vimos los pasos de la mitosis nada más. Y nos faltó ver lo de la meiosis. Bueno, pues es exactamente lo mismo, muchachos, ¿sí? Es exactamente lo mismo, con una diferencia. A ver, vamos a ponerlo por acá otra vez. Nada más vamos a borrar este cromosoma que nos está por ahí estorbando. Y vamos a recordar qué onda con la meiosis. Recuerden que la meiosis tenía dos procesos de división, de una célula diploide a células haploides, ¿sí? Y de estas dos células haploides a dos haploides, ¿sí? ¿Por qué pasa esto, chicos? Recuerden que en la mitosis producíamos dos células diploides sin problema. ¿Por qué? Porque durante el ciclo celular había una fase que se llama S. ¿Qué ocurría en esa fase S? Duplicación de ADN, ¿sí? Entonces, después de la fase S, nosotros teníamos de estos 46, 92 cromosomas. Y de esos 92 cromosomas, 46 se iban para acá y 46 se van para acá. Resulta que en la meiosis 1, ¿sí? No hay fase S, ¿sí? En la meiosis 1 no hay fase S. Por eso cuando se separan los cromosomas, o bueno, cuando se separan pues las células, cuando se dividen, llevan solamente la mitad de cromosomas. O sea, de esta de 46, acá hay 23 y acá hay 23. Y en la meiosis 2, ¿sí? En la meiosis 2 sí hay fase S. Por eso acá tengo 23 y 23, ¿sí? O sea, como aquí sí hay fase S, aquí tengo 46. Bueno, esa es una diferencia. Otra diferencia consiste en la profase de la meiosis, ¿sí? En la profase de la meiosis 1. En la profase de la meiosis 1 vamos a ver 5 pasos, ¿sí? A ver, ¿puedo borrar todo esto? A ver, tomen sus fotos o capturas porque lo voy a borrar para explicar qué pasa en la fase de la meiosis 1. ¿Listo? ¿Ya tomaron sus fotos, sus capturas? ¿Ya? Ok. Vamos a ver rapidísimo qué es lo que pasa en la profase de la meiosis 1 para explicar qué causa ahora las aberraciones estructurales, ¿sí? Entonces, en la profase 1, recuerden que en la profase todavía hay un núcleo, ¿sí? En la profase todavía hay un núcleo. Entonces, a ver, me preguntan por acá, ¿aberraciones genéticas está bien dicho? Sí, sí es una aberración genética. Nada más es un poco más preciso decir aberración estructural o aberración numérica. Pero sí, una aberración genética está bien dicho. A ver, entonces la profase tiene 5 subfases. Yo creo que todos se las saben, ¿no? Esas 5 subfases son el leptoteno, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Esta diacinesis es ya la más irrelevante. Entonces, recuerden que la meiosis es un tipo de reproducción que
¿Meiosis es reproducción sexual o asexual? Meiosis es un tipo de reproducción sexual o asexual. Sexual, ¿verdad? Entonces hay dos progenitores que están aportando a sus cromosomas. Entonces en el leptoteno nosotros tenemos a todos esos cromosomas dispersos, ¿sí? Hay cromosomas que están completamente dispersos en el núcleo, ¿verdad? En el leptoteno tenemos esos cromosomas dispersos. Luego en el cigoteno lo que vamos a ver es que esos cromosomas van a encontrar a sus cromosomas homólogos. O sea, fíjense acá cómo están todos revueltos, ¿sí? Acá nosotros vamos a tener cromosomas que ya encontraron a su pareja, ¿sí? A su cromosoma homólogo. Quiero decir, pues, el cromosoma 1 de papá encontró el cromosoma 1 de mamá, el cromosoma 2 de papá al 2 de mamá, y así pues, el 3 de mamá al 3 de papá, y así, ¿sale? Entonces aquí lo que vamos a ver es el emparejamiento de los cromosomas homólogos. Luego, en el paquiteno, lo que vamos a ver es que esos cromosomas homólogos se fusionan unos con otros, ¿sí? Para combinar a sus genes, o para recombinar, mejor dicho, a sus genes. Entonces los cromosomas homólogos se van a fusionar, ¿sí? Van a formar una tetrada de cromosomas o de cromátidos, pues, ¿sí? Y en esta tetrada es donde vamos a ver que los genes, perdón, se van a fusionar, perdón, se van a combinar, ¿sí? Entonces este paquiteno, chicos, es el que causa la recombinación genética que caracteriza a la reproducción sexual. Entonces aquí en el paquiteno ocurre la recombinación de genes, ¿sí? Aquí es donde ocurre la recombinación de genes y esta recombinación de genes es la que da lugar a la variabilidad biológica que caracteriza la meiosis, ¿sí? A la reproducción sexual. Esa es la ventaja de una reproducción sexual. Bueno, ya combinados los genes, pues vamos a ver que los cromosomas se van a separar en el diploteno. Entonces, ahora sí, otra vez voy a tener cromosomas de papá y cromosomas de mamá. Pero fíjense que los cromosomas de papá van a tener por ahí un segmento de mamá y los cromosomas de mamá viceversa. Vamos a tener pues cromosomas con información genética combinada. Por aquí hay un segmento de genes combinados y por acá hay otro segmento de genes de otro individuo. O sea pues que aquí ya tenemos genes combinados. ¿Sí? Ok, entonces pues, ¿qué pasa chicos cuando esta recombinación de genes falla? ¿Qué ocurre cuando el paquiteno no se lleva a cabo adecuadamente o cuando el diploteno no se lleva a cabo adecuadamente? Bueno, pues vamos a tener información genética incorrecta, ¿sí? La recombinación no ocurrió de manera adecuada. La separación de cromosomas no ocurrió de manera adecuada. Entonces yo acá, por ejemplo, vamos a pensar, ¿no? Mamá se llevó un cromosoma, perdón, una cromática. Y acá, pues se llevó también una cromátide, pero le falta un pedazo que no le aportó papá, ¿no? Y aquí me falta. Y entonces papá se va a llevar un cromosoma largote, ¿sí? Y se va a quedar con una cromátide más pequeñita, ¿sí? Entonces estas son las denominadas traslocaciones, deleciones, inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas son a las que nosotros vamos a llamar aberraciones estructurales. Entonces, ya vimos que a una aberración numérica la causa la no disyunción durante la anafase. ¿Qué causa una aberración estructural? Bueno, pues un fallo en la recombinación del paquiteno o un fallo en la separación durante el diploteno. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a borrar esto, chicos. ¿Listo? Voy a borrar esto. Y vamos a recordar entonces, ¿qué causa una aberración estructural? Una traslocación, una deleción, una inversión, una inserción, un fallo en el paquiteno o un fallo en el diploteno de la profase en la meiosis 1, ¿sí?
Bueno, entonces, pues todas estas aberraciones numéricas, estas aberraciones estructurales, nosotros las vamos a ver expresadas en forma de síndromes cromosómicos o enfermedades cromosómicas, ¿sí? Y esto es lo fácil del tema, chicos. Ya ven que al inicio de la clase dijimos, ustedes me pueden contestar perfectamente esta pregunta, ¿no? Ustedes saben qué causa el síndrome de Down. Es una trisomía del cromosoma 21. Pero ya saben, ahora sí, ¿no? Ahora sí ya saben qué es una trisomía y qué la causa, qué es el cromosoma 21 y qué contiene, ¿no? Entonces ya saben qué onda con todo eso. Ya para terminar esta clase, chicos, pues no les voy a explicar la clínica de todas estas enfermedades, porque no es algo que les pregunten en su examen de admisión. Más bien les voy a decir que aquí en esta presentación, que va a ser más o menos de pura consulta, o sea, para que ustedes lo chequen, tienen todos estos síndromes que les pueden preguntar. Por ejemplo, el síndrome de Down. ¿Y qué lo causa? Trisomía del par 21. Y ahí está más o menos el cariotipo, ¿sí? 4K. El síndrome de Edwards. Aquí está. ¿Qué lo causa? Trisomía en el par 18. Ahí está su cariotipo. ¿Sí? ¿Qué más les ponen? El síndrome de Patau. ¿Qué lo causa? Trisomía del par 13. Y ahí está su cariotipo, ¿no? Y así pues para todas estas enfermedades. Síndrome de Turner, su cariotipo. Síndrome de Klinefelter, su causa y su cariotipo. ¿Sí? Y muchas otras enfermedades. Entonces, como les digo, ya esto pues no es algo que les vaya a explicar así con tanto detalle, porque no es pues cosa de explicar, ¿sí? Es cosa más bien como de memorizar, ¿sí? Entonces ya esta última parte de nuestra clase o de nuestra presentación, pues, es simplemente ya de consulta, ¿sí? Para que nada más vengan a revisar cuando ustedes necesiten saber alguna información, ¿no? Yo quiero saber qué causa la hemofilia, ¿no? Ah, pues aquí está, ¿sí? Quiero saber qué causa el síndrome de Klinefelter que me preguntaban ahorita, ¿no? Aquí está, ¿sí? Aquí, ¿qué causa el síndrome de Turner? Ah, pues ahí está, ¿no? Entonces ya ustedes nada más lo van a relacionar. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Y qué lo causó? Por ejemplo, a ver, síndrome de Turner. La ausencia de un cromosoma X. Entonces, ¿es una aberración estructural o numérica? Pues numérica. ¿Y qué causó esta aberración numérica? Ah, pues la no disyunción durante la anafase. ¿De qué cromosomas? O bueno, ¿de qué cromosoma en este caso? El X. ¿Sí? Y así se lo pueden ir explicando para todas las demás. Por ejemplo, de hemofilia. ¿Qué lo causa? Una mutación de un carácter autosómico recesivo del gen del factor 8, ¿no? Ay, miren, fíjense, me ponen locus XQ28, que ya saben, no es Q28, cromosoma X, brazo largo, región 2, banda 8, ¿no? ¿Qué causa este tipo de mutación? Esta es estructural. ¿Y qué la causó? Un fallo, en este caso, en el diploteno, ¿sí? Y bueno, así lo van a ir relacionando ustedes, pues, chicos, ¿sí? Pues ahí lo tienen, muchachos. Ya tenemos todo lo que tiene que ver con ese tema de genética explicado lo que se tenía que explicar y y pues todo lo que pueden consultar está también en esta presentación. Les repito, muchachos, que esta presentación va a estar en su grupo de Telegram en unos momentos para que la puedan descargar y la que vimos hace un momento también sobre codominancia y dominancia incompleta para que vayan practicando, ¿sí? Los ejercicios que quedaron por ahí. Entonces, si no tienen dudas o preguntas, chicos, de mi parte sería todo el día de hoy y pues nos vemos hasta el domingo. ¿Sale? Es todo, chicos. Al rato pueden descargar la presentación en Telegram. Nos vemos, muchachos. Adiós.